calientes. Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. ¿Cómo han Felicidades. estado? ¿Bien? Bien, gracias. Un poco de frío, pero aquí estamos, Con gripa, ¿verdad, con el Fray? favor de Dios. Ay, Vamos a pobre. comenzar esta última lección de este año 2021. Les envié un mensajito para avisarles que hoy es la última reunión de este año y que nos volveremos a reunir el miércoles 19 de enero, Poco, igual Fray. a las 4:30 de la tarde. Según mi calendario, es miércoles 19. Es el tercer miércoles del mes de enero y entonces nos volveremos a ver hasta ese día 19 de enero, porque pues viene Guadalupe, viene las actividades que hay que hacer y entonces pues vamos a dedicarle también a las actividades del culto estos días de Navidad. Entonces, ayer estábamos viendo de qué manera la Mariología, después del Vaticano II, alcanzó una expresión máxima con el profesor Arístides Serra, con Otto Semmelroth y con el otro autor que decíamos, Jean Galot. De modo pues que después del Vaticano II encontramos a la Mariología renovada según los principios que asumieron los padres conciliares del Vaticano II, reunidos allá en Roma de 1963 a 1965. Entonces vamos a continuar con esta explicación que nos propone el doctor de Fiores en relación con la descripción de la Virgen María en forma de icono. Dice que el autor del libro por el que propone el profesor de Fiores continuar con la reflexión acerca de la Mariología es el libro de Bruno Forte, María, la mujer, icono del misterio, que se publicó en 1989 y en donde el doctor Bruno Forte presenta la Mariología como un ensayo simbólico narrativo. Es decir, que en este libro, Bruno Forte, el autor, intenta por primera vez aplicar la teología narrativa a la Mariología y ofrece una posición original por la estructuración del Tratado de Mariología y porque ubica el Tratado de Mariología dentro del contexto del curso de teología. La originalidad de la obra de Bruno Forte consiste en ver en María la mujer singular y concreta de Nazaret, y en ella ve Bruno Forte el icono de todo el misterio cristiano. Al hablar de los elementos más importantes que definen a la Virgen, como es su maternidad, su virginidad y su condición de esposa, María refleja las relaciones trinitarias, puesto que se relaciona como virgen con su hijo, como madre con Dios, el Padre, y como esposa con el Espíritu Santo. Por ello, Bruno Forte dice que la Virgen se describe en ese ámbito relacional con la Santísima Trinidad, pero esa descripción de la Virgen en relación con la Santísima Trinidad también le sirve a Bruno Forte para revelar la auténtica antropología. Y por eso
Bruno Forte establece que el inicio de la explicación acerca de la Virgen debe ser la cristología, la eclesiología y la antropología, pero que esa descripción de María desde esos tres puntos de vista, desde el punto de vista de la cristología, de la eclesiología y de la antropología, resulta limitante para la mariología. Por ello, se propone el profesor Bruno Forte abolir la autonomía discursiva sobre María y proponer la explicación de la Virgen en el conjunto de la ciencia de la teología, y por ello dice que Bruno Forte dice que ese tratado de Mariología que se fundamenta en la descripción de la Virgen en relación con todo el discurso teológico necesita también de una explicación en donde la Virgen Santísima es explicada de una manera autónoma y que esta manera autónoma de describir a la Virgen debe establecer también las relaciones que la Virgen Santísima establece con la Trinidad y con los otros tratados de la teología. Por eso dice Bruno Forte que la total relacionalidad debe ser un compendio de argumentos, de narraciones y de símbolos de los dogmas cristianos, y solamente así, después de hablar de la teología desde esos puntos de vista, de la antropología, de la eclesiología y de la cristología, después de hablar de esas materias en relación con María, la explicación de la Virgen debe constituir el último capítulo de la dogmática cristiana. Y desde el punto de vista metodológico, Bruno Forte aborda dos problemas para estructurar el discurso sistemático acerca de la Virgen: la autonomía del Tratado de Mariología y su núcleo sobre el cual se debe estructurar ese Tratado de Mariología. Y a ello dedica su esfuerzo Bruno Forte en ese libro que hemos dicho que fue publicado por este autor en 1989 y que se llama María, la mujer, icono del misterio. Después de que en los inicios del siglo XX hubo críticas contra la Mariología como ciencia autónoma, en 63 no se prevé una Mariología separada de las demás materias teológicas. Y otro autor, Schmaus, proponía en 1936 las ventajas que se derivan de incluir la Mariología en relación con los demás tratados de la teología. Con ello se evitaría el aislamiento del tema mariológico en relación con las demás materias de la teología, pero habría una explicación de la unidad del discurso sobre María. Y dice el profesor de Fierres que también recurrir a la explicación independiente de María, de la Mariología, independientemente de las demás materias teológicas, eso haría arriesgar a que la Mariología se desincorporara de las demás materias teológicas. Por ello, el profesor Bruno Forte propone integrar todo lo que se refiere a la Virgen María en los otros tratados teológicos de cristología, de eclesiología
y de dogmática, haciendo reservar un espacio propio para la Santísima Virgen en el plano de la salvación. Así, Bruno Forte, en sintonía con la perspectiva del Concilio Vaticano II, propuso que la Mariología estableciera otra vez formar parte de las demás materias de la teología, porque antes de Bruno Forte, antes del Vaticano II, la Mariología se había desligado de las demás materias de la teología. De modo que Bruno Forte propone elaborar una síntesis a partir de los datos de las demás materias de la teología para integrar la Mariología dentro de una reflexión global. Esta postura de Bruno Forte favorece a la autonomía del discurso de la fe sobre la Madre de Dios, porque la forma de interpretar las afirmaciones de la Virgen en relación con las demás materias de la teología no deben interpretarse como un llamamiento a volver a estructurar un tratado mariológico por separado. Y por ello Bruno Forte propone reivindicar un espacio autónomo para describir a la Virgen Santísima en la condición de que en ella se refleja la totalidad del misterio cristiano. En palabras de Bruno Forte, según la cita que nos propone aquí el profesor de Fiores, que no es el aislamiento del tratado de Mariología por separado, sino que hay que proponer todas las referencias y las relaciones con las que se puede caracterizar la actividad de la Virgen María desde la fe y así motivar una autonomía del tratado proponiendo la relación con las demás materias de la teología. Y Bruno Forte justifica que el tratado de Mariología debe basarse en un argumento fundamental, que es la relacionalidad de María. Es decir, que la Virgen se relaciona con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con la Iglesia. Y por ello, el discurso teológico acerca de la Virgen también debe tomar en cuenta esos elementos que hacen que la Virgen esté en relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Iglesia, y así se pueda realizar un tratado de Mariología ubicando a la Virgen desde ese punto de vista de la relacionalidad, que para Bruno Forte es el punto que permite estructurar un tratado de Mariología que supere el aislamiento con el que se trató a María antes del Concilio Vaticano II. Y dice el profesor de Fiores que San Luis María Griñón de Montfort propuso una afirmación en donde Luis María Griñón de Montfort coincide con Bruno Forte porque dice que María se encuentra en relación con Dios y con Cristo. Esta afirmación la toma el profesor de Fiores del Tratado de la Verdadera Devoción a María en el número 225, es decir, como vemos, el Tratado de Luis María Griñón de Montfort, que es del siglo XIX, también ya trataba este asunto de la Mariología en relación con las demás materias de la teología, puesto que la cita de
el profesor de Fiores, acerca de Luis María Griñón de Montfort, dice que María se encuentra toda ella en relación con Dios y con Cristo. Por ello, el discurso de la relacionalidad de la Virgen Santísima que inaugura Bruno Forte en su libro, que hemos dicho que fue publicado en 1989. En ese libro, Bruno Forte propone la relacionalidad, establecer la Mariología a partir de los elementos de relación que nos brinda la Sagrada Escritura y la reflexión teológica en su relación con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con la Iglesia. Y así, Bruno Forte contempla a la Virgen en relación con la Trinidad, con la Iglesia, con el ser humano y con la historia. Por ello, Bruno Forte ve a María que se encuentra en el cruce de varios caminos que conducen a la profundización del misterio cristiano. Así, Bruno Forte dice que la reflexión sobre María debe ocuparse de descubrir a la Virgen en el centro y en la totalidad del misterio de la salvación. Y ese tratado sobre la Virgen María, según Bruno Forte, debe encontrar su consistencia en la relacionalidad que la Virgen establece con los demás tratados de la teología. Paradójicamente, dice el profesor de Fiores, no es la autosuficiencia de la persona de María, sino su relacionalidad, es decir, su capacidad de estar en relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, lo que hace que se fundamente el discurso sobre la Virgen María. No se trata sino de aplicar la doctrina trinitaria para la cual las personas divinas se distinguen por la relación mutua. Por tanto, al instaurar un discurso sobre la Virgen, dice Bruno Forte que no hay peligro de caer en un cristianismo unilateral, porque renunciar a un discurso autónomo acerca de la Virgen empobrece a la teología y empobrece a la espiritualidad cristiana, porque excluye la postura desde la cual se obtiene una panorámica de todo el misterio de la salvación, que ha sido espejo para muchas historias de santidad evangélica. Para Bruno Forte, la teología sin mariología, al igual que un cristianismo sin María, resultan empobrecidos porque se les priva del fragmento de la vida que, formando parte del todo, es al mismo expresión sintética del todo de la teología. Con María también la mariología tiene carácter de síntesis, porque en ella se establece una red de interdependencias que la entrelazan con las demás realidades del misterio de Cristo total. Así, Bruno Forte deduce que hay que reconocer la originalidad y la coherencia del Tratado de Mariología, y dice que la enseñanza de la teología debe quedar resuelta al descartar las hipótesis que hacen que se trate a la Virgen Santísima de una manera exclusivamente personal, y que hay que tratar a la Virgen María en los tratados de Mariología como culminación de la totalidad de los cursos de teología que corresponden a la cristología, a la eclesiología,
a la dogmática. Ujú. Así, Bruno Forte argumenta que los diversos capítulos de la dogmática cristiana, como son pues el discurso de la fe, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, en ese discurso la Mariología constituye el último capítulo de esos temas de teología, porque la Mariología compendia de una manera argumentativa, narrativa y simbólica los aspectos más importantes de la teología cristiana que pueden explicarse desde la Mariología, pero en relación con los demás tratados teológicos. Así, Bruno Forte se inspira en lo que hicieron los padres de la Iglesia en la Lumen Gentium, porque Bruno Forte pone su tratado de Mariología como coronación de la Constitución sobre la Iglesia. Lo mismo que hicieron los padres de concilio al poner el capítulo 8 dentro del tratado de la Iglesia, y lo ponen al final del tratado de la Iglesia porque es la culminación, es el corolario, es la conclusión de ese tratado de eclesiología que fue la Constitución dogmática Lumen Gentium, promulgada por el Concilio Vaticano II. Así, algo similar propone Bruno Forte, porque afirma que el aspecto relacional por el cual se puede hablar de María hace que María esté unida a los demás datos de la fe, y ese tratado de Mariología que establece las relaciones de la Virgen con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Iglesia, tiene un carácter de síntesis, puesto que resume todo lo que sabemos de la Virgen, resume todo lo que sabemos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Iglesia, y de esa manera se torna el tratado de Mariología en un modo nuevo de contemplar la totalidad de la teología, aplicando este concepto de la relacionalidad de la Virgen y proponiendo lo que dice Bruno Forte que hay que hacer, que el tratado de Mariología sea la conclusión de los demás tratados de la teología católica. Así, Bruno Forte no utiliza la propuesta de Santo Tomás de Aquino, para quien el conocimiento de la Virgen María precede al conocimiento del Hijo, y el conocimiento de la Virgen es el pórtico del conocimiento del Hijo. Es lo que Santo Tomás de Aquino propone en esa frase ad Jesum per Mariam, es decir, hay que acercarnos a Jesús valiéndonos de la intercesión de la Virgen. Así, Bruno Forte acepta el principio de la totalidad y la jerarquía de las verdades, y por ello Bruno Forte parte del conocimiento de Cristo y encuentra en el conocimiento de Cristo los demás datos de la revelación, incluida la Virgen María. Y así, el discurso de Bruno Forte sobre María no llega a ser el segundo discurso después de Cristo o de la teología trinitaria, sino que para Bruno Forte el discurso acerca de María debe ser el último discurso, no porque la Mariología sea un compendio de toda la teología, sino porque la Mariología, dice Bruno Forte, es una síntesis en donde se condensan los datos máximos de la fe, se respeta la singularidad de la Virgen
y la autonomía de los datos de la fe, y hace este tratado de Mariología que se presenta al final de toda la teología, hace que reverberen, es decir, que resplandezcan los datos de la fe con una luz nueva al hablar de la Virgen Santísima. Por eso dice De Fiores que la solución que propone el profesor Bruno Forte demanda una gran prudencia y un profundo conocimiento del misterio de Cristo, del misterio de la Trinidad, del misterio de la Iglesia. Y Bruno Forte propone como principio, como núcleo que hace de vértebra del Tratado de la Mariología, Bruno Forte propone que el punto de partida del estudio de la Mariología debe ser la maternidad divina, porque la maternidad a la que la Virgen fue llamada para procrear, para engendrar, para gestar y dar a luz a su hijo, es el punto de partida de todos los beneficios, de todas las prerrogativas, de todas las cualidades que la Virgen Santísima recibió de Dios, y es el origen de la función de la Virgen Madre dentro de la historia de la salvación. Por eso dice el profesor De Fiores que lo que propone Bruno Forte no es un primer principio del cual broten las prerrogativas marianas, las cualidades de la Virgen, sino que Bruno Forte busca un principio de síntesis. Y ese principio de síntesis para hablar de la Virgen, Bruno Forte lo encuentra en la mujer de Nazaret, el icono de todo el misterio cristiano. Por eso Bruno Forte se aleja del método deductivo y del uso de la analogía que utilizaron los teólogos de la teología de Santo Tomás de Aquino, de la escolástica. Y así Bruno Forte trata de conducir la novedad de la explicación sobre María desde el ámbito de la teología y desde el ámbito de la historia de la salvación. Las afirmaciones que propone Bruno Forte para establecer la estructura de la Mariología, dice De Fiores que esas afirmaciones de Bruno Forte están fundamentadas en el principio de la totalidad de la revelación que se presenta en María y de la primacía de la revelación bíblica. Y De Fiores cita a Bruno Forte diciendo que en Mariología no vale sino la analogía del advenimiento, que se funda en la iniciativa que Dios toma absolutamente libre y gratuita. Por ello, dice Bruno Forte que el primer principio de la Mariología es el mismo principio que el principio de toda teología cristiana, que es Dios dijo, es decir, la fuerza creadora de Dios cuando crea el mundo, también se aplica como principio de la Mariología cuando Dios habla para llamar a la Virgen a ser Madre de Dios. En el horizonte de la historia de la salvación, la realización del misterio de la maternidad de la Virgen son el marco con el cual la estructura del Tratado de Mariología de Forte, Bruno Forte, es lo que afirma que la Virgen sea la que es ante Dios y que la Virgen sea lo que es, lo que fue para el mundo. Como vemos, pues, el profesor Bruno Forte nos habla del misterio de la cristología y de la Virgen y de la teología del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en el tiempo.
y por ello habla de la historia de la salvación. Al hablar de la historia de la salvación y presentar dentro de esa historia de la salvación a la Virgen María, dice el profesor de Fiores que es un tema que los mariólogos posteriores al Vaticano II siempre han realizado. Es decir, que los mariólogos después del Concilio Vaticano contemplan a María en el lugar que ocupa en la historia de la salvación. Es decir, según el plan divino de Dios, lo que ella ha realizado es lo que permite hablar de la Virgen María y estructurar un tratado de Mariología. Dice el profesor de Fiores que desde el punto de vista de la narración de la Biblia, de la historia de la salvación, hay que seleccionar las perspectivas, los paradigmas, los esquemas para organizar en una síntesis global los datos eclesiales acerca de la Madre de Jesús. Y en eso consiste, pues, la elaboración del tratado de Bruno Forte para hablar de la Virgen Santísima, puesto que selecciona dentro de la historia de la salvación, Bruno Forte selecciona los paradigmas, las perspectivas, los esquemas que permiten establecer la síntesis que nos ayuda a comprender a la Madre de Jesús desde el punto de vista de la teología, de la historia, de la eclesiología y de las demás materias teológicas. Vemos pues cómo la teología mariana, la descripción de la mariología, después del Vaticano II, ha tenido avances importantes, ya que se nos ofrecen diferentes perspectivas de análisis, diferentes maneras de asumir el estudio de la Santísima Virgen María según los criterios que los mariólogos posteriores al Vaticano II han creído oportuno proponer en sus tratados de Mariología. Así lo vemos con el profesor Arístides Serra, con Otto Semmelroth, con René Laurentin y ahora con Bruno Forte, que son los mariólogos de mayor renombre posteriores al Concilio Vaticano II y cuyas obras de mariología nos permiten abordar el estudio de la Virgen Santísima de una manera original, de una manera que cambia los parámetros de la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino del siglo XVI. Por ello podemos decir que la mariología ha avanzado en la comprensión acerca de María como integrante del misterio de Cristo, del misterio de la Iglesia, más aún al explicar estos autores posteriores al Vaticano II de qué manera la historia de la salvación, en donde se inserta la Virgen María, puede constituir el criterio metodológico para hablar de una manera amplia, completa, total de la Virgen, estableciendo las relaciones que ella describe, o de relaciones que ella establece con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Iglesia y también con las otras iglesias, las otras denominaciones cristianas, porque también la mariología tiene un aspecto ecuménico, en donde estos autores posteriores al Vaticano II nos ofrecen la reflexión propia, adecuada, adelantada, digamos, estructurada según los criterios del Concilio Vaticano II. Es así pues como llegamos al final de este curso de la lectura del profesor de Fiores, el libro María, Síntesis de Valores,
en donde continuaremos hablando de la Virgen Santísima el próximo miércoles, dijimos 19 de enero, para llevar adelante este estudio que nos propone el profesor de Fiores en este libro, pues tan lleno de datos, tan lleno de aventuras, digamos, de conocimiento acerca de la Virgen. Como vemos, el profesor de Fiores hizo un esfuerzo grandioso por reunir en su libro todos los aspectos de la historia de la Mariología que tienen que ver con la explicación, con el sentimiento, con la veneración que el pueblo cristiano le ha rendido, le ha ofrecido a la Virgen Santísima. ¿Y qué es lo que el profesor de Fiores nos invita a que también nosotros veamos? ¿Cuál es el autor que más nos gusta? ¿Cuál es el autor que más nos mueve para fortalecer nuestra devoción hacia la Virgen Santísima y mantener esta fe cristiana católica dentro de ese conjunto de verdades que nos ofrece la Sagrada Escritura, la teología católica, los documentos del Vaticano, los documentos de los papas, del magisterio y también de los padres de la Iglesia? Así pues, vamos a dejar aquí esta reflexión acerca de cómo los autores mariólogos posteriores al Concilio Vaticano II nos han ofrecido esta reflexión mariana, mariológica, desde el punto de vista de la fe católica, según los criterios diferentes de estructurar la teología acerca de la Virgen María, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, desde el punto de vista de la historia de la salvación, desde el punto de vista de los dogmas, desde el punto de vista de las otras materias de teología, como son la dogmática de Cristología, la dogmática del Padre Omnipotente, la dogmática sobre el Espíritu Santo, la dogmática sobre la Iglesia. Pues vamos a concluir aquí nuestro estudio. Espero que en estas 3 o 4 semanas que no nos vamos a ver, repasen lo que hemos visto. Vuelvan a escuchar